Perfecto. Empezamos la presentación. Ya. Entonces, bienvenidos al tema 8 de la asignatura de Sistemas Digitales, denominado Análisis de Circuitos Secuenciales. Hoy día vamos a analizar entonces un poco más en detalle los circuitos o los sistemas secuenciales, ¿ya? Que lo vamos a analizar de una forma más abstracta que lo que analizamos, por ejemplo, cómo funcionan sus componentes elementales como los flip-flops, ¿ya? O sea, en la clase anterior vimos un elemento que es fundamental para, o que fue fundamental para realizar sistemas secuenciales. Estos son sistemas que tienen memoria y que pueden tener estados, ¿ya? A diferencia de los sistemas combinacionales que vimos en el segundo tema, en segunda prueba, donde los sistemas combinacionales solamente obedecen a una entrada. Ya nosotros le ingresamos una entrada a un sistema combinacional y nos entrega una salida, y para la misma entrada siempre es la misma salida. Un sistema secuencial, en cambio, obedece tiene memoria, ¿ya? Así que obedece a entradas, pero también a estados, ¿ya? Estos estados son alguna forma de recordar lo que sucedió anteriormente en las entradas. Y en base a esos estados y esas entradas vamos a tener salidas, ¿ya? Así que vimos los flip-flops, que como decía eran elementos muy importantes para realizar los primeros sistemas secuenciales, y ahora vamos a analizar los sistemas secuenciales de forma más abstracta, un análisis teórico. Entonces, el objetivo de la unidad dice entender los conceptos fundamentales ya del circuito secuencial, el concepto fundamental del circuito secuencial, entender el concepto de la máquina de estados finitos, conocer los distintos modelos secuenciales y sus representaciones, y aprender cómo se lleva a cabo un proceso de análisis de un circuito secuencial. ¿Ya? Entonces, el concepto de máquina de estado finito es algo que se extiende mucho más de esta asignatura, así que lo van a ver en otras asignaturas también, ¿ya? Y es como el concepto básico de un programa computacional, ¿ya? Un software, un programa, lo podemos analizar como una máquina de estado finito. Entonces vamos a definir qué es una máquina de estado finito y vamos a entender algunas cosas, ¿ya? Ok, entonces modelos secuenciales y representaciones, ¿ya? Las situaciones, y aquí hablo de situaciones para introducir esto, en las que puede estar un circuito secuencial no son limitadas, no son ilimitadas, quiero decir. Para caracterizar el circuito es posible establecer un conjunto finito de estados internos, ¿ya? S1, S2, así hasta un SK, cada uno de los cuales representa las situaciones del circuito. O sea, si nosotros analizamos un circuito, ¿ya? Vamos a ver que tiene un comienzo el circuito, va a tener una transición a una situación distinta y así vamos a tener distintas situaciones. Algo quizás que ustedes podrían estar familiarizados es con un menú, ¿ya? Un menú que se puede desplegar ya sea en sus teléfonos celulares o, o quizás en el programa de algún componente electrónico de consumo, como una lavadora o como la televisión, qué sé yo, que despliega un menú. Entonces nosotros vamos navegando por el menú, y si entramos en un menú, en un elemento, no sé, configuración de los canales, o si entramos a, qué sé yo. Entonces cada una de estas situaciones del sistema se pueden representar abstractamente como un estado, ¿ya? Entonces el estado inicial es cuando ustedes encienden la tele, por ejemplo, ¿ya? Y después cuando presionan el botón de menú, pasan al estado 1. Y después en el menú ustedes pueden elegir distintos elementos. Cada uno de esos es un estado distinto. Así que en el fondo nosotros no necesitamos ver en detalle ya cómo está constituido todo este sistema digital o sistema electrónico, sino que para efectos de analizar su secuencia, ya nos basta hablar de estados. Entonces dice, el valor de la salida en estos circuitos admite dos modelos, ¿ya? Uno que se llama, bueno, vamos a hablar de dos modelos de representación de sistemas secuenciales, ¿ya? El primer modelo se llama el modelo Mili, en que la salida, ¿ya? O sea, recordemos que estos finalmente son cajas, ¿ya? Son sistemas que normalmente, hasta lo que vimos con los sistemas combinacionales, recibían entradas y tenían una salida, ¿ya? Entonces, en los modelos secuenciales Mili, ¿ya? La salida de esta caja depende de la entrada y del estado presente. Entonces vamos a ver que tenemos una caja, que va a ser nuestro sistema secuencial, que al igual que en el sistema combinacional tiene una entrada, ¿ya? Pero además la caja va a tener como un cuadrito dentro de la caja,
que nos va a representar el estado en que está esa cajita, ¿ya? Así que la salida de este sistema secuencial mili va a depender tanto de la entrada como del estado interno del sistema secuencial, ¿ya? Mientras que, a ver, disculpen, voy a poner en silencio mi celular. Mientras que el sistema secuencial Moore, ¿ya? La salida de este sistema solamente va a depender del estado, ¿ya? Y no va a depender de las entradas. O sea, puede que ni siquiera tenga entradas, simplemente tiene un estado, tiene una salida, tiene otro estado, tiene otra salida. El caso clásico del Moore es un semáforo. Ustedes ven que los semáforos en general no tienen entradas, no tienen un botón. Algunos semáforos sí tienen botones para que los peatones crucen la calle, pero en general los semáforos convencionales no tienen una entrada, ¿ya? Solamente tienen estados, ¿ya? Así que un semáforo tiene tres estados. En el estado donde una luz es verde, ¿ya? La del semáforo contrario, en ese caso es roja, pero en general un estado donde la luz es verde, otro estado donde la luz es amarilla y otro estado donde la luz es roja. Entonces está constantemente en el sistema secuencial de un semáforo, estamos pasando de verde, amarillo, rojo, verde, amarillo, rojo, verde, amarillo, rojo, ¿ya? Entonces las salidas, que en este caso son las luces del semáforo, dependen solamente de cuál estado está el semáforo en ese momento, ¿ya? Ok, entonces si traducimos la explicación anterior a un lenguaje de símbolos, diríamos que... Ahí estamos... Perdí el mouse. Bueno, ahí está. Si traducimos la explicación entonces anterior a un lenguaje de símbolos, diríamos que un sistema MIDI cumple con que O es la salida, ya out, es una función ya que depende de la entrada, de una cierta entrada, con un cierto estado, ¿ya? Mientras que un MUR es la salida, depende solamente del estado, es una función que depende del estado, ¿ya? Así que si yo le digo cuál es la salida del estado 3, me dice la salida del estado 3 es tanto, ¿ya? ¿Cuál es la salida del estado 5? La salida del estado 5 es tanto. ¿Ya? En cambio, en el mili es cuál es la salida del estado 3, dado que la entrada es 2. ¿Ya? ¿Cuál es la salida del estado 3, dado que la entrada es 1? ¿O cuál es la salida del estado 1, dado que la entrada es 1? ¿Ya? Cosas así. Bueno, la evolución entonces del sistema viene marcada por el cambio o la transición desde el estado presente, ¿ya? Al próximo estado. Esto lo vamos a ver en un diagrama a continuación, ¿ya? Así que aquí hay mucho texto en realidad, pero en el diagrama a continuación vamos a ver toda esta explicación un poquito más clara. A todo esto me acordé que, un segundito, eh, entonces tenemos ahora, ya vimos un aspecto importante de los sistemas secuenciales que son las salidas, ¿ya? La función de salida es lo que definimos con estos dos sistemas mili y mor, pero ahora tenemos otra cosa importante que es la evolución del sistema, cómo pasamos del estado 1 al estado 2, o del estado 2 al estado 3, o del 2 al 4, ¿ya? A todo esto los estados no tienen por qué ser secuenciales, así que del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, sino que podemos pasar del 1 al 5, en fin, ¿ya? Vamos a ver a continuación a qué me refiero. Pero dice entonces, la evolución del sistema viene marcada por el cambio o la transición desde el estado presente S1 o SI al próximo estado, NS, ¿ya? NS es Next State, ¿ya? Que en ambos modelos depende entonces de la entrada y del estado presente, ¿ya? Así que, si bien en el caso de los sistemas Mili y Moore, las salidas, ¿ya? De los sistemas dependen en un caso solamente del estado y en el otro caso del estado y de la entrada, la transición, ¿ya? Esta es otra función, la transición al estado siguiente siempre va a depender del estado actual y de la entrada, ¿ya? O sea, ¿a qué se refiere en sencillo esto? Es que podríamos estar en un estado que dependiendo de la entrada pasamos, por ejemplo, estamos en el estado 1, dependiendo de la entrada pasamos al estado 2 o al estado 3 desde el estado 1, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si la entrada es 1, pasamos del 1 al 2. Si la entrada es 0, pasamos del 1 al 3, ¿ya? Algo así. Entonces, ¿cuál es el siguiente estado? Va a depender necesariamente de la entrada. Si solamente dependiese del estado actual, entonces significaría que hay solamente una opción, del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, ya no habría opciones de divergencia de tomar un estado siguiente u otro, ¿ya? Entonces necesitamos una entrada, en este caso es el I. Bueno, entonces los modelos secuenciales, ¿ya? Un segundito, ya.
Modelos secuenciales y representaciones, ¿ya? Dice la caracterización de un circuito secuencial que indique su comportamiento de transición de estados se puede llevar a cabo mediante la utilización de grafos o tabla de salida, entrada, salida, estado, salida. Los grafos, ustedes saben, son, bueno, estas bolitas que se conectan con flechas entre sí, ¿ya? Se utiliza el método de grafos o teoría de grafos para un montón de aplicaciones, matemática, ingeniería, etcétera, ¿ya? Logística, en investigación de operaciones, en un montón de áreas donde se utilizan los grafos. En circuitos eléctricos también para resolver mallas, también se utilizan grafos, etcétera, ¿ya? Entonces, en este caso vamos a utilizar los grafos, así, estos circulitos conectados con flechas, para explicar algo sencillo, ¿ya? Cada circulito en este caso van a ser los estados, ¿ya? Entonces tenemos un circulito que es S sub I, y tenemos el NS que es el siguiente estado. Entonces vemos que la flechita que tenemos acá va a estar asociada entonces a una transición, ¿ya? La flecha significa la transición de un lado al otro, y vemos entonces que en el caso del sistema mili, la transición entonces va a depender, como dijimos, del estado actual, ya de CI, y de la entrada, I, ¿ya? Y a su vez, aquí después de la rayita, vamos a tener una cierta salida, ¿ya? Entonces dijimos, la salida en el sistema mili va a depender entonces de las entradas y del estado actual, ¿ya? O sea, aquí básicamente vamos a dibujar qué es lo que hace que el sistema pase de un estado a otro, ¿ya? Debajo de la flechita, y vamos a dibujar en realidad asociado a cada estado cuál es su salida. Mientras que en el sistema MOR tenemos entonces el estado, ya tenemos la salida asociada a este estado. Aquí yo creo que aquí me faltó algo ya, en el mili. Si me dan un segundo, estado, estado, claro. A ver, lo voy a reparar para que no se confunda. Esta cosa en realidad no está muy claro. Dijimos la transición depende necesariamente de las entradas y del estado anterior. Así que la entrada la vamos a dejar en los dos casos igual. Y lo que quiero cambiar es que aquí abajo le ponemos entonces un... oh, oh, este bonito. Ya. Voy a checar esto un poco. Por ahí. Ahí quedó harto mejor. Y lo mismo lo vamos a hacer acá. Disculpen la improvisación, pero creo que es importante que quede claro esto, si no... Ahí estamos. Shift F5. Ahí estamos. Ya. Entonces, como vemos, ahora sí, cada estado, en el caso, va a estar asociado con una salida, ¿ya? El estado 1, por ejemplo, va a estar asociado con una salida, pero esta salida, además del estado, va a depender de la entrada, ¿ya? En el caso del sistema mili. El siguiente estado, ¿ya? ¿Cómo pasamos al siguiente estado? Dependiendo de la entrada y, bueno, y naturalmente de qué estado estamos ahora, ¿ya? Aquí podría haber otra flechita que diverge a otro estado, ¿ya? Que no está dibujado, ¿ya? Dependiendo de cuál es su entrada. Bueno, el siguiente estado también va a tener una salida, ¿ya? Y la salida va a depender de la entrada y del estado actual. Mientras que el sistema MOR que tenemos acá, va a estar el estado, ¿ya? Ese estado va a estar asociado a una salida. Esa salida solamente depende de ese estado, no depende de la entrada, ¿ya? Recuerden el ejemplo del semáforo, ¿ya? Si yo estoy en el estado 1, entonces la salida es verde, así de simple. Y luego, entonces vamos a tener una entrada. En este caso, ya dijimos que un semáforo no tiene entrada, pero en estricto rigor la entrada que tiene el semáforo es un reloj, ¿ya? Es un temporizador. Cuando un temporizador lo que está haciendo es hacer una cuenta, imagínense un registro con un número binario, y ese número binario está incrementándose, ¿ya? Parte del 0, 1, 2, 3, qué sé yo, el registro. Y cuando el registro llegue a cierto número, ¿ya? Imagínense que hay un comparador que compara constantemente ese registro del contador con una referencia, ¿ya? Por ejemplo, 60, el número 60. Así que cuando partamos del 0, 1, 2, 3, llegamos al 60, en el momento que llegamos al 60, ese comparador dice, el registro está en 60, mi referencia es 60, y ahí, por ejemplo, el sistema podría levantar una bandera o indicar algo, ¿ya? En el fondo, ese temporizador o ese sistema de reloj es el que, en este caso, podría venir a hacer la entrada, ¿ya? Es el que le indica al sistema
cuando tiene que pasar de un sistema, de un estado a otro estado. Entonces tenemos el estado S1, SI, ¿ya? Con su respectiva salida. Tenemos esta entrada o este estímulo y pasamos entonces al estado siguiente, ¿ya? Y ese estado siguiente también va a tener una salida que depende solamente de ese estado. Si esto lo analizamos como una matriz, ¿ya? Abajito del sistema Mili, vamos a tener entonces dos ejes, ¿ya? Un eje que representa cuáles son las posibles entradas, ¿ya? Y otro sistema que va a representar cuáles son los posibles estados, ¿ya? Entonces, para una combinación de estado y entrada, vamos a tener dos posibles salidas, ¿ya? Una que es cuál va a ser el estado siguiente, ¿ya? Aquí está dibujado una celda que nos indica entonces dos informaciones. Si yo elijo un estado y una entrada, significa que para ese estado y esa entrada yo voy a tener un estado siguiente y además voy a tener una salida, ¿ya? O sea, imagínense de nuevo, entonces, de nuevo tenemos una caja que tiene entradas, que tiene esa caja un estado, ¿ya? Y que esa caja además tiene una salida, ¿ya? Así que si yo a esta caja le digo, tu estado es el número 5, ¿ya? Y tu entrada es la número 3, ¿ya? Entonces, ¿qué espero yo de esa caja? Yo espero que la caja sepa cuál va a ser el estado siguiente, y también sepa cuál va a ser su salida actual, ¿ya? Eso entonces es esta matriz, que me indica la relación entre los estados y las entradas. Ese es el caso del Mili, ¿ya? En el caso del Moore es lo mismo, o sea, los ejes van a ser los mismos, estados y entradas, solo que en una celda vamos a tener una sola información, ¿ya? Que es cuál va a ser el estado siguiente, ¿ya? Para una cierta, como vemos acá, un cierto estado. Si yo a ese estado le agrego una cierta entrada, yo sé cuál va a ser el estado siguiente, ¿ya? Estado siguiente. Y, como dijimos, las salidas solamente van a depender del estado actual, no van a depender de la entrada. Entonces, como tenemos aquí en la matriz, las filas son los estados, entonces la salida O va a estar asociado a la fila entera, ¿ya? O sea, si yo tengo el estado aquí, el S5, todo el S5, toda la fila de S5 va a tener la misma salida, ¿ya? Porque la salida solamente depende del estado, ¿ya? Mientras que en el caso Mili, la salida no es toda la fila, sino que depende de cada casillero, porque o sea, de cada columna, además de cada fila, porque cada columna representa una entrada distinta. Entonces, yo para saber una salida del sistema, voy a necesitar saber cuál es el estado actual y cuál es la entrada actual, ¿ya? Y por eso es el cruce de estos dos que me indican cuál es la salida. ¿Ya? No sé si se entiende eso. Entonces, como estamos viendo, esto es un sistema súper abstracto, ¿ya? De definir lo que vamos a ver que es una máquina de estado, ¿ya? Una máquina de estado entonces se compone por estados, como dice su nombre, una máquina de estado finita, ¿ya? El hecho de que sea finita significa que el número de estados es finito. Entonces se compone por estados y se compone por esta tablita que estamos viendo acá, que es una tabla de transición, ¿ya? Y de salidas. Entonces esta tabla en el fondo nos indica cuál va a ser el siguiente estado y cuál va a ser la salida respectiva, ¿ya? Y así que con esa tabla ya podemos representar una máquina de estados. Bueno, esta función de salida, O, en realidad es un sistema combinacional, ¿ya? Es un sistema combinacional como los que vimos en el tema 2, en la prueba 2, donde simplemente toma entradas y entrega una salida, ¿ya? Así de simple. Así que la función de salida va a tomar entradas, esas entradas pueden ser esta función I, ¿ya? Las entradas directas I, y el estado, ¿ya? Bueno, en el caso Moore no toma las entradas, perdón. Solamente en el caso Mili toma las entradas, ¿ya? La función de salida, o sea, de salida, bien digo, O, es un sistema combinacional que toma las entradas, ¿ya? Y que también toma como entrada el estado mismo, ¿ya? Por ejemplo, si estamos en el estado 1, en el estado 2, en el estado 3, eso va a ser una entrada válida para un sistema combinacional, ¿ya? El tipo de estado es a su vez una entrada de un sistema combinacional, ¿ya? Y las entradas que tenemos de la cajita, ¿ya? Las entradas I, también van a ser una entrada del sistema combinacional. Así que vamos a ver que un sistema secuencial en realidad se compone de una máquina de estados, como la que estamos viendo acá, más un sistema combinacional como lo que ya habíamos visto anteriormente. ¿Ya? Aquí está explicado. Entonces, circuitos secuenciales. Dice la realización de una máquina secuencial, ¿ya? Máquinas secuenciales con circuitos digitales es lo que se conoce como un circuito secuencial. Y nosotros podemos hacer entonces máquinas secuenciales
con un software, con un programa computacional, ¿ya? Lo pueden hacer en MATLAB, en Python, en el lenguaje que a ustedes les guste, pero también se puede implementar en electrónica de hardware, ¿ya? Y en electrónica con hardware, sin un programa, sin un compilador y todo eso, ustedes lo pueden utilizar, implementar esta máquina de estado utilizando circuitos digitales, pues ya con puertas y todo lo que hemos visto hasta ahora. Y a eso se le llama entonces un circuito secuencial. Circuito porque es hardware, ¿ya? Porque son compuertas lógicas físicas. Pero como les digo, también podría ser en software. Entonces, por ejemplo, en algún momento los semáforos, ¿ya? Ustedes conocen esa máquina de estado, todo ese sistema de transición de pasar del verde al amarillo, al rojo y así todo el rato. Alguna vez en los años, no sé, 80 se implementó realmente con puertas lógicas, así eran tarjetas, ¿ya? Con pastillas, con circuitos integrados, con un montón de compuertas lógicas, entonces era un tremendo sándwich de tarjetas impresas. Y básicamente todo el sistema del semáforo funcionaba con pastillas, con compuertas. Después, con el tiempo, naturalmente, se vio que es mucho más práctico hacer un programa computacional y cargarlo sobre un pequeño computador, los llamados microcontroladores, ¿ya? Así como los Arduinos, por ejemplo, que ustedes pueden haber escuchado. Y un Arduino, un microcontrolador, tiene la gracia que, como es un pequeño computador, ejecuta software, ¿ya? Entonces, el software tiene ventajas sobre el hardware, ¿ya? La implementación en software de un sistema como este tiene ventajas sobre el hardware en que, por ejemplo, el software es flexible. Entonces, yo puedo escribir un programa que me describa un cierto sistema secuencial y inmediatamente cambiarlo, modificarlo sin mayor problema, ¿ya? Porque es solamente software. El software se puede cambiar, se puede recompilar y podemos tener un sistema distinto. Por ejemplo, podríamos hacer que el semáforo, no sé, cambiar la secuencia, que en vez de verde, amarillo, rojo, sea rojo, amarillo, verde, ¿ya? Sin ningún problema. Podríamos alargar los tiempos, podríamos hacer un semáforo inteligente que si le agregamos un sensor al semáforo, por ejemplo, un detector de peatones, un detector de vehículos, podríamos hacer que los tiempos se alarguen o se acorten para optimizar el uso de las vías, ¿ya? En el fondo, utilizando software es una solución flexible y la podemos cambiar sin ningún problema. Mientras que si lo hubiésemos implementado con circuitos digitales, ¿ya? Con puertas lógicas y hardware, el problema es que una vez que implementamos la solución, el semáforo, ¿ya? Y después queremos cambiarlo, entonces cambiar el hardware significa cambiar las pastillas, generar circuitos impresos distintos, ya es cambiar cosas físicas, ¿ya? Entonces eso no es fácil, es simplemente fabricar una cosa de nuevo. Entonces, naturalmente, el software en ese sentido prevalece mucho más que el hardware. El problema del software es la complejidad. De repente, como el software lo genera, bueno, al igual que el hardware en realidad, pero lo generan personas, ya lo escriben los programas computacionales, las personas, el problema es que las personas cometen errores. Entonces, en un sistema complejo, imagínense el programa de un sistema de, no sé, de un jet de combate o de un avión de pasajeros, ¿ya? Un sistema de telemetría o el sistema de control de los motores, ¿ya? Esos son computadores que están a cargo de controlar estos sistemas, que son súper complejos los programas que tienen adentro. Entonces, de repente, los programadores cometen errores y esos errores se representan, afloran, digamos, al sistema, no inmediatamente, puede ser que pasen, no sé, miles de horas o cientos de miles de horas, hasta que el problema aflora, ¿ya? Entonces, en el software, el problema de diseñar cosas muy complejas es que suelen haber de repente problemas, ¿ya? Y cuando hay problemas, entonces de repente los fabricantes tienen que llamar a los clientes, bien digo, que retiren el producto, o sea, los fabricantes tienen que retirar el producto por problemas de seguridad. Pasa con los vehículos y pasa con hartas cosas, incluso con los aviones, ¿ya? Y con consecuencias económicas catastróficas. Bueno, ahí me desvío un poco el tema, pero un poco de que estábamos hablando del software y del hardware, ¿ya? Entonces, el primer punto dice, la implementación entonces de estas máquinas que les hemos mencionado, máquinas secuenciales, en hardware, entonces con circuitos digitales, estamos hablando de circuitos secuenciales. Entonces, en ellos, los estados de entrada Y, ¿ya? Corresponden a los valores de las señales de entrada X. ¿Ya? Aquí vamos a tener entonces un sistema, aquí esto es una gran caja que está alrededor de todo esto, ¿ya? Que no está dibujada, pero se la pueden imaginar. Entonces la caja tiene, como les decía, entradas, ¿ya? En este caso están representadas las entradas con el valor X, ¿ya? Y va a tener salidas, ¿no es cierto? Las salidas van a ser, en este caso, el valor Z. Y yo les mencioné que el sistema era una caja que adentro tenía los estados, ¿ya? La máquina de estados.
que le decía si está en el estado 1, en el estado 2, en el estado 3. ¿Ya? Así que ahora si hacemos un análisis más detallado de cómo se compondría tal sistema utilizando circuitos secuenciales, o sea, circuitos digitales ya, con electrónica, entonces podemos desglosar el sistema en dos partes. ¿Ya? Una parte es un sistema combinacional, como yo les decía, ¿ya? Que en el fondo, como ustedes saben, un sistema combinacional toma una entrada y entrega una salida. ¿Ya? Pero además vamos a tener un banco de vía estable, o para efectos prácticos, una memoria, ¿ya? Algo que de alguna forma puede guardar información, ¿ya? Recordemos, un sistema combinacional no puede guardar información. El sistema combinacional tiene una entrada, entrega una salida. Mientras que un sistema con memoria, uno puede almacenar, imagínense, una matriz y en cada uno de los casilleros de la matriz uno puede guardar un dato, ¿ya? Cosas así. Solo que en este caso, nuestro banco de memoria o banco de vía estables, vía estable en realidad porque tiene dos estados, y ustedes saben que en sistemas digitales los dos estados son 0 o 1, así que banco de vía estable es una forma pituca de decir en realidad son celdas con ceros o unos, ¿ya? Entonces, ¿cuántas celdas vamos a necesitar en nuestro banco de vía estable? Va a depender de cuántos estados queramos, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, vamos a tener un sistema secuencial de dos estados, entonces nos basta tener un banco de vía estables con una celda nomás, ¿ya? Y esa celda va a decir 0 o 1, ¿ya? Y si estamos en 0, significa que estamos en el estado 0, y si la celda dice 1, significa que estamos en el estado 1, ¿ya? Si queremos un sistema secuencial con 4, o una máquina de estados con 4 estados, entonces ahí vamos a necesitar no más que dos bancos de memoria, ¿ya? ¿Para qué? Para generar entonces la combinación 00, 01, 10 o 11, ¿ya? En ese banco de vía estable. Y cada una de esas combinaciones, del 00 al 11, le va a indicar al sistema cuál es el estado actual, ¿ya? Si estamos en el estado 0, si estamos en el estado 1, el estado 2, el estado 3. Y esa salida, ¿ya? Esa información que queda almacenada, finalmente se le entrega al sistema combinacional, al circuito combinacional, como una entrada más, ¿ya? Ese sistema combinacional ustedes saben que puede tener todas las entradas que ustedes quieran, ¿no es cierto? Entonces tenemos las entradas convencionales, que vienen desde el sistema externo, pero también tenemos entradas internas al sistema combinacional, que viene de la memoria, del banco de vía estable, que le va a indicar en el fondo en qué estado estamos. Así que el circuito combinacional es la representación de la salida O, ¿ya? La función O de salida, en realidad es este circuito combinacional que está acá, que toma de entradas, como dijimos, en el caso del mili, toma de entradas, o sea, toma de entradas, bien digo, la entrada X y el estado, ¿ya? El estado S. Aquí aparece como una línea Q en todo caso, pero viene del estado, ¿ya? Y con eso genera su salida, en este caso aparece como Z, ¿ya? Además, el banco de vía estables, recordemos, tiene que pasar del estado 1 al estado 2 o del estado 1 al estado 3, dependiendo cómo era la función de transición, dependía de, volvemos acá uno, la función de transición, ya de cuál va a ser el estado siguiente, depende de la combinación de estas dos variables, pues, de cuál es el estado actual y cuál es la entrada actual. Y con eso podemos determinar cuál es el estado siguiente. Lo mismo acá, cuál es el estado actual, cuál es la entrada actual, y podemos determinar cuál es el estado siguiente, ya, en ambos sistemas. Y eso, si lo llevamos acá, significa que yo tengo, para pasar al estado siguiente, tengo que saber cuál es mi estado actual. Bueno, yo sé cuál es el estado actual porque estoy viendo el mismo estado que está dentro del banco biestable. O sea, la pregunta es, ¿cómo el banco de vida estable sabe cuál es el estado actual? ¿Sabe cuál es el estado, o sea, cuál es el estado siguiente, quiero decir? Sabe cuál es el estado siguiente porque sabe cuál es el estado actual, porque se puede ver su mismo registro. O sea, dice, ya, ahora yo estoy en el estado 00, ¿ya? Y ahora quiero pasar al estado 01, ¿ya? Pero para hacer, o sea, ahora no sé cuál es el estado siguiente, quiere decir. Entonces, sé que estoy en el estado 00 y ahora es donde toma esta línea E, que es, ¿qué significa esa línea E? Es la salida, ¿ya? O es la entrada, si quieren, ya puede ser una representación de la entrada o puede ser una representación de la salida, pero en el fondo es esa influencia externa, ¿ya? Que le dice finalmente al banco de vía estables cuál va a ser el estado siguiente, ¿ya? Entonces, puede ser, como les decía, que estemos en el estado 00 y dependiendo de la entrada, pasemos al estado 01, si es que, por ejemplo, la entrada es 1, o pasemos al estado 02 directamente, si es que la entrada es 00, por ejemplo, ¿ya? Así que todo eso que vimos en el caso anterior, de forma más abstracta, acá, ¿ya? Donde vemos, por ejemplo, el estado siguiente depende de la entrada y del estado, aquí se ve con este diagrama, ¿ya? O sea, en el fondo, el circuito
la función NS, o Next State, se representa, por así decirlo, con este bloque que dice banco de vía estable. El banco de vía estable va a tener el estado actual, pero también va a tener la función Next State, que es cuál es el estado siguiente. Y vimos el estado siguiente depende del estado actual y depende de las entradas, ¿ya? Y las entradas entonces son, de alguna forma, esa información de cuáles son las entradas viene por esta línea E, ¿ya? Y eso hace que el estado siguiente entonces tome lugar. Y vimos entonces que la salida O va a depender entonces en cierta medida del estado actual, dependiendo si es un sistema mili del estado actual, pero también de la entrada actual, ¿ya? Con la X acá, estas dos. O si es un sistema Moore, solamente va a depender del estado actual y no de la entrada. En cuyo caso el sistema Moore simplemente no tiene, o sea, yo diría no tiene entrada, en realidad sí tiene entradas, porque la entrada, dijimos, es importante para saber cuál es el estado siguiente, ¿ya? Si bien no es importante o sea, no se utiliza para saber cuál es la salida, pero sí la entrada se necesita para saber cuál es el estado siguiente, ¿ya? Y en el caso del semáforo, yo les dije la entrada en ese caso, si bien no hay un botón o alguna entrada en el sistema de semáforo evidente, la entrada es en el fondo contar cuánto tiempo ha pasado para decirle al sistema, ya ahora tienes que pasar al siguiente estado. Bueno, y aquí también aparece un reloj externo ya. En fin. Ya. Entonces, bueno, aquí dice, en ellos los estados I corresponden a los valores de señales de entrada X, un poco lo que ya hemos explicado, ¿ya? Entonces, vamos a la primera etapa. Bueno, todo esto lo vamos a ver con un ejemplo, así que para que no se asusten, porque hasta ahora es todo súper abstracto. Vamos a ver con un ejemplo un análisis de esto, ¿ya? Vamos a analizar un sistema secuencial. No les voy a pedir que lo diseñen, que lo creen de cero, sino que primero analicemos uno que existe. Y una vez que analizamos uno que existe, quizás vamos a entender estos bloques que vimos anteriormente, ¿ya? Lo vamos a entender mejor. Dice entonces, el análisis de un circuito secuencial tiene como datos, ¿ya? El circuito, ¿ya? O sea, las compuertas lógicas y toda esa ensalada de cables, digamos, el circuito esquemático, y a veces la secuencia de valores de entrada, ¿ya? Entonces yo puedo decir, ahí está mi circuito, y estas son las entradas que ve mi circuito, ¿ya? Y nosotros tenemos entonces que de alguna forma de ese circuito, de la electrónica, extraer la máquina de estado finita y extraer cuál es el banco de vía estable, en el fondo toda la secuencia, ¿ya? Y después poder determinar cuál va a ser la salida, ¿ya? O sea, con la entrada y con el circuito tenemos que poder predecir cuáles van a ser las salidas. Entonces, dice, el objetivo es determinar la tabla o grafos de entrada de estado-salida, ¿ya? O sea, en el fondo esos circulitos que estaban con las flechitas que vamos a tener que determinar, que es en el fondo el diagrama de estados que también se le llama, ¿ya? A veces también una descripción verbal de la operación que realiza. O sea, en el fondo una vez que veamos el diagrama de estados, ¿ya? O tabla o grafos de estados, en realidad se le llama comúnmente diagrama de estados, ¿ya? Una vez que observemos ese diagrama de estado, decir, ah, ya, mira, parece que lo que hace este circuito es que, no sé, espera que llegue una cierta señal y después que pasa la señal, pasa del estado 1 al estado 2 y después espera que llegue esta otra señal y después se vuelve al estado original, cosas así, ¿ya? O sea, uno verbalmente describir lo que está haciendo el sistema, ¿ya? Y dice, y en otros casos, un diagrama de tiempos que ilustre su funcionamiento, ¿ya? O sea, en el fondo, dado que este sistema va a tener salidas, nosotros necesitamos determinar cuáles van a ser esas salidas. Para eso podemos utilizar un cronograma o un diagrama de tiempo, también llamado, ¿ya? Para describir eso. Bueno, acá aparece una lista de pasos que los voy a mencionar rápidamente, pero que quizá no van a tener sentido hasta que veamos el ejemplo, ¿ya? Suele ser. Pero los pasos son así rápidamente los siguientes, dice. Se determinan las ecuaciones de excitación y de salida mediante análisis combinacional, ¿ya? O sea, vamos a tener, como vimos, un diagrama, o sea, la página anterior, tenemos un sistema combinacional, ¿ya? Así que nosotros, este sistema combinacional, necesitamos de alguna forma de definirlo, determinarlo, cómo es, ¿ya? Y eso entonces se define con las ecuaciones de excitación, ¿ya? Y de salida mediante el análisis combinacional. Después dice, se representan esas funciones en forma de tablas, ¿ya? Excitación, salida. Ahora vamos a tener que crear unas tablas. A partir de estas se obtiene la tabla de transición, teniendo en cuenta el conjunto de biestables involucrados, ¿ya? Entonces vamos a hacer una tabla que nos dice cuáles son las entradas, cuáles son los estados y cuáles van a ser los estados siguientes, ¿ya? Todo eso va a ser en una sola tabla y vamos a tener que ir completando esa tabla. Esto va a ser muy similar a completar un crucigrama, tenemos que ir completando entonces valores según unas reglas y una vez que vamos completando esos valores,
solita se va a armar la tabla que nos va a decir cómo son las salidas asociadas a cada uno de los estados. Luego dice, se obtiene la tabla de estados salidas sin más que asociar un símbolo de estados a cada código de las variables de estado. Ya, bueno, eso es un detalle. Graficar, o sea, dibujar el grafo y dibujar la secuencia entrada-salida mediante diagrama de tiempo. Veámoslo con el ejemplo, entonces ahí yo creo que se entiende mucho mejor. Entonces dice, análisis de circuito secuencial. Ya, el proceso siguiente, ya bueno, aquí está lo mismo que vimos anteriormente, pero ahora con cuadritos. Ya. Obtener ecuaciones, esto les va a servir de guía después cuando hagan el proceso, ya, pero ahora es exactamente lo mismo que vimos entonces en la lámina anterior. Ya. Como les digo, esto se va a entender cuando veamos un ejemplo. Antes, antes de pasar a eso, a ese ejemplo, tenemos que ver este tema, ¿ya? El tema de los biestables. Entonces, para pasar de un estado al estado siguiente, ustedes saben, bueno, cómo generamos finalmente el banco de biestables, este bloque, volvemos acá, cómo generamos, cómo sintetizamos este banco de biestables. Como ya vimos, los flip-flops son elementos que nos ayudan a tener memoria. ¿Ya? Un flip-flop puede utilizarse para guardar un valor, 0 o un 1. Entonces, si ponemos varios flip-flops, vamos a poder guardar varios ceros o varios unos, ¿ya? Así como un registro. Por lo tanto, si queremos saber que estamos, o queremos anotar que estamos en el estado 00, entonces necesitamos dos flip-flops para que un flip-flop anote el 0 y el otro flip-flop también anote el 0. ¿Ya? Hasta ahí todo bien. Y ahora, ¿cómo hacemos para que los flip-flops pasen del estado 0 al estado 1? ¿Ya? O al estado 2, o al estado que nosotros queramos arbitrariamente. Entonces tenemos que tener un circuito combinacional que de alguna forma tome como entrada el estado actual y el sistema combinacional genere como salida la entrada necesaria para que los flip-flops cambien automáticamente al estado siguiente que corresponde. Ya, por ejemplo, si del estado 0 yo quiero pasar, mi sistema determina que del estado 0 uno debería pasar al estado 2, entonces yo tengo mis biestables, mis dos flip-flops, y tengo que crear un circuito combinacional que tome ese estado actual 00 y con esa entrada genere la salida necesaria para que ahora los flip-flops pasen del 00 al 10, ¿ya? Porque 10 significa 2, ¿ya? Entonces, y una vez que estoy en el estado 2, necesito de nuevo que el mismo sistema circuito combinacional tome este estado 2 y ahora genere la salida necesaria para que ahora los flip-flops pasen del 2 al siguiente estado, que no sé, puede ser el 3, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, en el fondo, parte del desafío de generar este sistema combinacional es que el sistema combinacional tiene que servir tanto para generar las salidas, ¿ya? Como para generar, en realidad el 90% del trabajo es hacer el sistema combinacional que genere los estados siguientes en los flip-flops, ¿ya? Que tome el estado actual de los flip-flops, el 00 por ejemplo, y me genere la entrada necesaria para que los flip-flops ahora pasen del 00 al 10, ¿ya? Porque yo lo determiné así. Eso es como la mayor parte del trabajo. Otra parte del trabajo del sistema combinacional que hay que diseñar es uno que tome los estados actuales y las entradas actuales, en el caso del MIL, y me genere la salida. Eso es más fácil, ¿ya? Eso es más fácil porque simplemente cada uno de estos son entradas, ¿ya? Entonces uno hace una tabla de verdad con todas las combinaciones de entradas y la fila con las salidas, entonces uno anota en la salida lo que corresponde. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en el ejemplo. ¿Ya? Pero con el que involucra los flip-flops es un poquito quizás engorroso al principio, ¿ya? Pero una vez que uno entiende la mecánica ya es más facilito. El asunto es que entonces, ¿cómo hago que un flip-flop pase de un estado al estado siguiente, o un conjunto de flip-flops pasen de un estado a un estado siguiente? Para eso tengo que saber cuál es la tabla de verdad de cada flip-flop, ¿ya? ¿Cómo hago que de una entrada particular en el flip-flop, que el flip-flop tenga una salida determinada, la que yo quiera, en el estado siguiente, ¿ya? Entonces vamos a ver, esto es importante explicarlo bien. Vemos aquí, tenemos entonces, bueno, ¿qué tipo? Vemos aquí en este diagrama completo que estamos analizando cuatro flip-flops. Ya aquí hay un flip-flop SR, ya que en realidad nunca lo presentamos así formalmente, pero el flip-flop SR, ya vimos el latch SR, ¿ya? En realidad un flip-flop SR casi no tiene sentido, se refiere a un latch. No sé, si me preguntan, no sé si existe realmente un flip-flop SR. Me da la impresión que lo que existe es el JK.
Ya vimos que el SR y el JK son lo mismo, solo que el JK tiene este último estado, ¿ya? Que es la basculación, que no importa cuál es el estado actual, el estado siguiente va a ser lo contrario, ¿ya? Esa es la basculación, es el estado 1,1, que está acá. Mientras que el SR, el 1,1 no aplica, ya es prohibido. Así que en realidad ese SR, como está incluido en el JK, podríamos considerar solamente, perdón, solamente el flip-flop JK. Así que el primero, si quieren, lo ignoran. ¿Ya? Bueno, tenemos el flip-flop JK, tenemos el flip-flop D y tenemos el flip-flop T. ¿Ya? Si se fijan, aquí lo único que nos interesa son las entradas, ¿ya? Respectivas. En el caso del JK, bueno, la entrada J y la entrada K. En el caso del flip-flop D es la entrada D y en el caso del T es la T. ¿Ya? Y cada uno va a tener sus salidas Q y no Q. ¿Ya? Así que hasta ahí nada nuevo. Después vamos a ver, ahora quizás más en detalle, que cada flip-flop tiene una tabla de verdad. Entonces la tabla de verdad es la que aparece acá. Entonces tenemos, bueno, si tenemos entrada y tenemos salida, podemos hacer siempre una tabla de verdad. ¿Ya? Solo que la tabla de verdad en este caso no me entrega una salida instantánea, sino que me entrega cuál va a ser la salida siguiente. ¿Ya? Entonces veamos el JK. Nosotros sabemos si la entrada J es 0 y la entrada K es 0, ¿cuál va a ser el Q siguiente? ¿Cuál va a ser la salida siguiente? Bueno, la salida siguiente va a ser igual a la salida actual. Así que lo graficamos con un Q. ¿Ya? No decimos ni si es 0 o si es 1 en realidad porque depende cuál es el Q actual. Así que le ponemos Q nomás. ¿Ya? Mientras que si la entrada J es 0 y K es 1, la salida es siempre 0. La salida siguiente, quiero decir. La salida siguiente, ¿ya? Siguiente se refiere una vez que se genere el pulso en la señal de reloj, el pulso de clock, ¿ya? El canto de subida o de bajada. Bueno, aquí no tienen circulito, así que son de subida. Entonces, si la entrada es 0 y 1, la salida siempre va a ser 0. ¿Ya? Mientras que si es la entrada 1 y 0, la salida siempre va a ser 1. Ya recordemos el estado de reset y el estado de set. ¿Ya? Mientras que si la entrada es 1, 1, la salida siempre va a ser lo opuesto a la, o sea, la salida siguiente siempre va a ser lo opuesto a la salida actual. ¿Ya? Esa es entonces la tabla de verdad del flip-flop JK. ¿Ya? Si se fijan, la de arriba es lo mismo, ¿ya? Solo que la última no aplica, ¿ya? Pero los primeros tres son lo mismo, si se fijan, ¿ya? Así que por eso el SR lo podemos ignorar por ahora. Ahora nos fijamos en el flip-flop D, y aquí es más sencillo porque si la entrada es 0, la salida siguiente es 0, y si la entrada es 1, la salida siguiente es 1. ¿Ya? No tiene más ciencia que eso. Y el flip-flop T, si la entrada es 0, la salida siguiente es igual a la salida actual, y si la entrada T es 1, la salida siguiente es lo opuesto a la salida actual. ¿Ya? Y aquí es donde uno dice, bueno, ¿y cómo defino en un comienzo si es 0 o es 1 la salida? Bueno, ahí están las entradas asincrónicas, ¿ya? El clear y el preset, pero que en realidad no están dibujadas acá. ¿Ya? Así que en realidad nosotros sí vamos a poder, utilizando un flip-flop tipo T, vamos a poder determinar un estado inicial. ¿Ya? Una vez que tenemos un estado inicial, entonces ahí con las entradas T0 o 1 podemos hacer que el estado cambie o no cambie. ¿Ya? Esas son como las dos salidas. Ok, ¿ya? Entonces hasta aquí hemos descrito la tabla de verdad de cada uno de estos flip-flops. Y esto ya lo habíamos visto más o menos, ¿ya? Pero lo que no habíamos visto entonces es la ecuación característica, ¿ya? Dado que tenemos una tabla de verdad, por lo tanto ustedes saben que podemos siempre sacar una expresión booleana, ¿ya? De una tabla de verdad. ¿Ya? Ya lo vimos en los sistemas combinacionales. Si yo tengo una tabla de verdad, ergo puedo tener una expresión booleana. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería la expresión booleana asociada a estos flip-flops JK, D, T, etcétera? ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Q siguiente, que es la función, ¿ya? Aquí podría perfectamente haberse llamado f, ¿ya? Y aquí estaría la expresión booleana sería f. Pero tenemos Q siguiente, ¿es igual a qué cosa? Es igual, bueno, ¿dónde tenemos entonces, dónde tenemos, recuerden, a ver, ¿cómo lo hacíamos originalmente con las tablas de verdad? Lo que hacíamos era que cuando teníamos un 1, ¿ya? Cuando teníamos un 1, entonces anotábamos en la expresión, ¿ya? En suma de productos, la combinación que representaba la fila asociada a ese 1, ¿ya? Ignoremos momentáneamente el Q y el Q complemento, ¿ya? Supongamos que lo de arriba es un 0 y lo de abajo también es un 0, así que tenemos 0, 0, 1, 0, ¿ya?
Entonces ahí la función sería fácil, porque tenemos un 1, entonces decimos, entonces la expresión booleana es j por k complemento, ¿ya? J por k complemento, multiplicado en realidad por 1, ¿ya? En realidad es 1 por j por k complemento, ¿ya? Porque el k tiene un 0 y el j tiene un 1, ¿ya? Y eso se multiplica por 1. Y si queremos, bueno, y también es más 0, o sea, j complemento por k, ¿ya? Pero multiplicado por 0. Entonces, como está multiplicado por 0, en realidad no se ve en la expresión booleana. Solo los que tienen 1 se ven porque están multiplicados por 1 en realidad. Bueno, habiendo dicho eso, los que tienen q, entonces va a ser la expresión que aparece acá, pero multiplicado por q, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos j complemento por k complemento por q, ya va a ser 1, j complemento por k complemento por q, más j por k complemento por 1, más j por k por q complemento. ¿Ya? Esa va a ser la expresión booleana. ¿Cómo estamos de hora? Ya estamos medio pasados la hora, pero... Entonces, esa es la expresión booleana. Esto lo que estamos viendo acá, el q siguiente así reducido, en realidad es la versión simplificada, ¿ya? La versión ya reducida de esa expresión. La expresión tiene esos tres términos suma de producto, ¿ya? Donde las q simplemente se multiplican. Entonces, así también lo podemos hacer con los otros, ¿ya? En el caso de abajo, el flip-flop tipo D, ¿cuál es la expresión booleana de esto? Bueno, ¿dónde está el 1? Pues aquí está el 1, entonces q siguiente es igual a D, ¿ya? Q siguiente es igual a D. Esa es la función, la expresión booleana de esto de acá. Ya aquí es más fácil porque no depende de ninguna variable, ¿ya? El caso aquí era como más complicado porque depende de una variable, ¿ya? Pero el de acá no, ¿ya? Y el de abajo, ¿cómo sería? Entonces, de nuevo, aquí no tenemos ni un 0 ni un 1, pero tenemos q multiplicado por t complemento más q complemento multiplicado por t, ¿ya? Q multiplicado por t complemento más t multiplicado por q complemento, ¿ya? Lo que está acá. Así que en el fondo es eso. A ver, lo voy a anotar rapidito, mi super tabla digitalizadora, para que quede establecido y no quede en el aire cómo llegamos a esa expresión booleana. Entonces, ahí estamos. ¿Cómo llegamos a esto? Como les decía, entonces aquí el Q siguiente también se le llama QN, QNext, ¿ya? Es igual a, como dijimos, J complemento, ¿ya? Porque el J0, ¿ya? Por K complemento, ¿ya? Porque K también es 0, multiplicado por Q. Q más el 0, bueno, podemos anotarlo, pero al final se multiplica por 0, así que en realidad no necesitamos anotarlo. Más J, ¿ya? Por K complemento, por 1, ¿ya? El 1 tampoco necesitamos anotarlo, más el que está abajo es J, para variarme que sin espacio, perdón, J, K, Q complemento. Ahí, ¿ya? Entonces, estoy viendo si podemos hacer una simplificación rápida. Chochochón. No se me ocurre. Aquí el Q se trata como si fuese una variable más, ¿ah? Imagínense que las variables son J, K y Q, ¿ya? Así que no tiene más complicación que eso, ¿ya? Así que en realidad lo pueden resolver con un Carnot de 3 variables, ¿ya? Y anotan los unos, qué sé yo, simplifican y de ahí se resuelve y van a llegar al monito que está acá, se supone, ¿ya? Eso, ¿ya? Así que en el fondo vamos a tener asociado a cada flip-flop una función de transferencia, una expresión booleana determinada, ¿ya? Que es la que está acá. Y si se fijan, entre el SR y el JK, que en esencia son lo mismo, difiere un poco. ¿Por qué? Porque el estado, el último, el 1,1, es un estado que no aplica, ya que es indiferente, ¿ya? Puede ser 0 o puede ser 1, porque en realidad el 1,1 nunca se va a utilizar. Entonces, en la tabla del mapa de Carnot, este de acá es una X, ¿ya? Esto es X,
y por lo tanto es un estado, nos ayuda a simplificar un poco. Por eso aquí la S está solita, ya que corresponde a la J, está solita. Así que es un poquito más sencillo que el de abajo, porque el de abajo en realidad hay una restricción adicional. Así que eso, ¿ya? Y entonces tenemos ya la función de transferencia, ¿ya? O la expresión booleana, quiero decir, de cada una de estas tablas de verdad asociadas a cada uno de estos flip-flops. Y ahora con esto podemos hacer esta tabla de excitación que se llama, que es lo que tenemos acá, ¿ya? Que es, yo estoy en un cierto Q, ¿ya? Y quiero ir a otro cierto Q. Como Q puede tener dos valores, 0 o 1, y el Q siguiente puede tener dos valores, 0 o 1, entonces ¿cuántas combinaciones hay? Hay dos nomás, ¿ya? Entonces tenemos donde vamos a partir con el JK, ¿ya? El SR no lo vamos a considerar por ahora. Porque como les decía, es lo mismo los primeros tres, etc. ¿ya? Bueno, entonces, imagínense que, ¿cuáles son las posibles opciones? Yo quiero que, o sea, yo estoy con mi JK, o la salida del JK es 0, y quiero que la siguiente salida sea 0, ¿ya? O estoy en la salida actual 0 y quiero que la siguiente salida sea un 1, ¿ya? O estoy en mi salida actual un 1 y quiero que la salida siguiente sea un 0, ¿ya? O mi salida actual es un 1 y quiero que mi salida siguiente sea un 1, ¿ya? Entonces, listo, pop, laser pointer. Ya. Entonces esas son las cuatro posibles combinaciones, que estoy en 0 y el siguiente es 0, que estoy en 0 y el siguiente es 1, que estoy en 1 y el siguiente es 0, o que estoy en 1 y el siguiente es 1. Entonces, aquí ya utilizando la intuición, ¿cómo puedo hacer que si estoy en 0, el siguiente sea 0? ¿Cómo tendría que ser la entrada J y la entrada K para que si estoy en 0, el siguiente sea 0? Analizando la tabla de acá, ya sin considerar por ahora la expresión booleana, si estoy en 0, ¿ya? Y quiero que el siguiente sea 0, puedo o fijar un reset, ¿ya? En cuyo caso el reset es J0 y K1, ¿ya? Si estoy en 0 y quiero que el siguiente sea 0, o aplico un reset, en el cuyo caso estoy forzando que el siguiente Q sea 0, o aplico el 0,0, en cuyo caso el siguiente estado va a ser igual al estado actual. Ya, como el estado actual es 0, el siguiente también va a ser 0. Así que tengo dos formas de lograr que el Q siguiente sea 0, estando yo en el estado 0. ¿ya? Y si nos fijamos en estas dos opciones, la primera opción dijimos es aplicando un reset, en cuyo caso J es 0 y K es 1, ¿ya? O en el otro caso es haciendo que las dos entradas sean 0. En los dos casos, si se fijan, J siempre es 0. ¿ya? En el caso de arriba, J es 0, en el caso de abajo también J es 0. Pero en el caso de que el estado se mantiene en latch, o sea, se mantiene estable, en ese caso K es 0. Pero en el caso de que yo quiero forzar un reset, o sea, que la salida siguiente sea un 0, K es un 1. ¿ya? Así que en realidad me da lo mismo cuánto sea K, porque si K es 0 o K es 1, la salida siguiente, si yo estoy en la salida actual 0, la salida siguiente igual va a ser 0, ¿ya? Ya sea porque estoy aplicando un reset o porque estoy aplicando un no cambio con el 0,0, ¿ya? Así que para que Q actual sea 0, o sea, es 0 y la siguiente sea 0, yo lo que tengo que hacer es que J sea 0 y K da lo mismo, ¿ya? K en el fondo es indiferente. Puede ser 0 o puede ser 1, la salida siguiente siempre va a ser 0 si es que yo parto del 0. ¿ya? Y así mismo hago el análisis con ahora el 0, 1. ¿ya? Si yo estoy en el Q actual 0 y quiero que el Q siguiente sea 1, ¿ya? Entonces estoy en 0 y quiero que el Q siguiente sea 1, ¿qué tengo que hacer? Bueno, o fijo un set, ¿ya? En cuyo caso tengo que aplicar el 1, 0, ¿ya? Aplico un set, entonces estoy forzando que la salida sea un 1, o aplico basculación, ¿ya? Como estoy en el estado 0 y aplico basculación, el estado siguiente va a ser, o sea, la salida siguiente va a ser 1. Y en ese caso la salida sería o el JK, perdón, la entrada sería un 1, 1. ¿ya? Entonces ya sea que aplico 1, 0 o aplico 1, 1, la salida, si yo estoy en un 0, la salida siguiente va a ser un 1. ¿ya? Y de nuevo el mismo análisis. Si nos damos cuenta, para eso, en ambos casos el J es 1, pero en un caso el K es 0 y en el otro caso el K es 1. En ambos casos el resultado es el mismo, así que en realidad me da lo mismo cuánto sea K. Lo que importa es que J sea 1. ¿ya? Y eso lo anotamos acá. Entonces, si yo estoy en el estado 0 y quiero que el estado siguiente sea un 1, lo importante es que J sea 1, pero K da lo mismo. ¿ya?
Y así entonces hacemos lo contrario, ahora del 1 al 0, o del 1 al 1, y nos damos cuenta que ahora el J es el que da lo mismo, pero el K tiene que ser 1 en el primer caso, en el tercer caso, y K tiene que ser 0 en el cuarto caso, ¿ya? Y así entonces hacemos esta tablita que se llama la tabla de excitación, ¿ya? Que es la que nos dice qué tenemos que aplicar para que de un estado pasemos al estado siguiente, ¿ya? Eso es como la conclusión. Otra forma de haber resuelto esto es simplemente resolviendo acá, ¿ya? Yo digo Q es 0, Q siguiente es 0, entonces yo aquí a los Q le aplico 0, al Q complemento le aplico un 1, y al estado siguiente le aplico un 0. Entonces me dice 0 es igual y me aparece una igualdad, ¿ya? Y así que con eso también ustedes podrían haber llegado a este mapita, ¿ya? En cualquier caso, ustedes, bueno, lo van a tener estas tablas de excitación, ¿ya? Para resolver el problema, así que no es necesario que lo definan de cero el día de la prueba o en el futuro, sino que siempre la van a tener a mano, ¿ya? Lo mismo entonces con el flip-flop tipo D. Si yo estoy en el estado, en mi flip-flop, mi salida es 0 y quiero que la salida siguiente sea 0, lo único que puedo hacer es que la entrada sea 0, ¿ya? Porque las entradas o son 0 o son 1, no hay mucho que hacer ahí, ¿ya? Entonces, si estoy en 0 y quiero que la salida siguiente sea 0, bueno, la entrada tiene que ser 0, no hay otra. Y si estoy en 0 y quiero que la salida siguiente sea un 1, bueno, la entrada tiene que ser un 1, ¿ya? No hay otra combinación. O si estoy en 1 y quiero que sea 0, la entrada tiene que ser 0. Y si estoy en 1 y quiero que salga 1, la entrada tiene que ser 1, ¿ya? Así que la tabla de excitación en el flip-flop D es de una sola columna, como ven, porque estas son las entradas en el fondo, el J, el K, el D y el T son las entradas, ¿ya? Y aquí hay una sola entrada, así que hay una sola columna. Y lo mismo con el T, si estoy en el 0 y quiero que se mantenga el 0, bueno, el T tiene que ser 0, porque 0 significa que no hay transición, ¿ya? Que se mantiene en latch. Y si es que estoy en el 0 y quiero pasar al 1, entonces tiene que haber basculación, ¿ya? Toggle. Así que ahí pasamos T tiene que ser de entrada 1, ¿ya? Y al revés, también 1 y igual del 1 al 1, 0, ¿ya? Y así entonces determinamos finalmente este insumo que es importante después para analizar y después para diseñar los sistemas secuenciales, ¿ya? Los circuitos secuenciales, o sea, un circuito que haga toda esta máquina de estados, etc., ¿ya? Utilizar estas tablitas que están acá. Entonces, llegamos hasta acá, ¿ya? La próxima clase en realidad va a ser hartas clases más allá, o sea, toda la otra semana, recordemos, no tenemos clase, es semana libre de la escuela, o de la universidad, no sé. Así que no hay clases, y la clase la retomamos la semana subsiguiente. ¿Ya? Lo que faltó, o sea, lo que falta harto todavía, pero es un poco empezar a dibujar cómo son estas máquinas de estos diagramas de estados, ya utilizando los distintos, o sea, mejor dicho, cuáles son los diagramas de transición de los distintos flip-flops. Aquí entonces estaban las transiciones. A ver, lo voy a dejar así medio mencionado nomás para efectos de que algo les quede en la memoria. Aquí están las tablas de transición que vimos acá, ya estas tablas de excitación, perdón, que están acá, son las que se utilizan entonces para hacer el diagrama. En realidad, como la salida de cada flip-flop es Q, ¿ya? Entonces Q puede ser 0 o puede ser 1. Así que vamos a dibujar el diagrama de estado con esos dos estados, donde Q es 0 o donde Q es 1, ¿ya? Cada uno tiene o Q es 0 o Q es 1. Entonces, aquí estamos haciendo una representación gráfica de lo que ya habíamos anotado con las tablitas. Entonces, la pregunta es, si yo estoy en Q igual a 0 y quiero pasar ahora a Q igual a 1, ¿qué tengo que hacer? Me fijo en mi tablita, ya, usted está en Q0 y quiere pasar acá y quiere pasar a Q igual a 1. Entonces, S tiene que ser 1 y R tiene que ser 0, ¿ya? Entonces aquí, la flecha que va desde 0 hasta 1, abajito la anotamos, S, R tiene que ser 1, 0, ¿ya? Porque S es 1 y R es 0. En el JK es lo mismo, ¿ya? Si yo estoy en 0 y quiero pasar a 1, ¿ya? Entonces busco en la tablita y dice, ya, Q actual 0, usted quiere pasar a 1, entonces J tiene que ser igual a 1 y K tiene que ser, da lo mismo, ¿ya? Entonces J en realidad ni siquiera vale la pena anotar el K, puede decir J tiene que ser igual a 1. Y usted va a pasar de Q igual a 0 a un Q igual a 1. Y después tú dices, o uno dice, ya, ahora quiero pasar de Q igual a 1, la salida del flip-flop JK, que si actualmente es 1 y quiero volver al 0, entonces busco, ya, usted está en el 1 y quiere pasar al 0, entonces K tiene que ser igual a 1. Así que aquí el K tiene que ser igual a 1 y usted se devuelve. Y si uno dice, ya, estoy en Q igual a 0 y quiero mantenerme en 0,
Entonces digo, ya, usted está en cero, quiere irse al cero o quiere mantenerse en cero, entonces J tiene que ser cero, ¿ya? Entonces la flechita que se mantiene, a todo esto en los diagramas de estado, bien digo, de estado, hay flechitas así como la que vemos acá, donde uno parte de un estado y se mantiene en el mismo estado, ¿ya? Eso es importante, mantenerse en el mismo estado. Como los semáforos del verde se mantienen en verde, ¿ya? Entonces están constantemente manteniéndose en el mismo estado hasta que en algún momento pasan del verde al amarillo. ¿Ya? Entonces, aquí le dice ya, si usted está en cero y quiere seguir en cero, J tiene que ser cero. Y aquí una nota en la flechita autorreferente dice, J tiene que ser igual a cero. ¿Ya? Y así uno construye este diagrama. Y ese diagrama en realidad es bastante útil porque uno visualmente puede saber qué tiene que variable cambiar, ¿ya? Para pasar de un estado al otro. ¿Ya? Y hacer el diagrama de estado del sistema en general va a ser básicamente esto mismo, ¿ya? Hacer todos los estados que uno quiere o que uno, o al revés, uno analiza y después va construyendo los estados. Y van a ser puros circulitos con los distintos estados y flechitas que van a conectar un estado con el otro, y ese estado consigo mismo, o ese estado de vuelta al anterior. Y aquí en este caso tenemos dos estados nomás ya, pero una máquina de estados más grande, entonces va a tener tantos circulitos como estados técnicos. ¿Ya? Así que vamos a hacer ahí un diagrama más o menos grandote de eso. Ya, pues, así que dejamos hasta acá la clase. Después vamos a ver un ejemplo, etcétera. ¿Ya? Así que no sé si hay alguna consulta, algo que quieran mencionar antes de que nos vayamos para la casa. ¿No está en su casa? ¿No? ¿El chat? No, no hay ninguna novedad en el chat. Ya, entonces lo dejamos hasta acá. Les agradezco su atención. Cuídense mucho, que tengan una linda y agradable próxima semana de descanso. Y ahí nos vemos. Adiós. Chau.